Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Este es un nuevo episodio de It's a Wrap y también este año, si no sabían, se cumple el 20 aniversario del estreno de lo que vendría a ser la primera parte de una de las sagas de épica fantástica más impresionantes que se han realizado. La trilogía de, obvio, El Señor de los Anillos es una de las más grandes de toda la historia del cine y en algún punto pudo haber sido protagonizada por los Beatles y dirigida por Tarantino. El viaje de Frodo a través de la Tierra Media para descubrir el Anillo Único sigue emocionando de la misma manera que lo hacía desde la publicación de la novela. Sin embargo, las aventuras y lo épico no solo se queda en la ficción. La historia de cómo Peter Jackson pudo llevar a la pantalla esta historia es igual de emocionante. Así que si quieren saber más, entonces que entre el intro. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de It's a Wrap Podcast. Estamos una semana más. Estamos en plena Semana Santa en estos momentos aquí en México, en la Ciudad de México. Todos de nosotros estamos aquí en la Ciudad de México. Nuestro coanfitrión Emanuel se encuentra en Celaya. En su pueblo, Cortázar. Es lo mismo, está muy cerca. Espero que estén bien, espero que se hayan quedado en sus casas, que no sean de estas personas que están jangueando en medio de la pandemia. Y sí, pues cuídense mucho, utilicen cubrebocas, guarden la sana distancia y todo eso. Pero hoy tenemos un capítulo más de Tiene el mejor guión. Y antes de comenzar, me gustaría saludar a mis coanfitriones. Emma, Fer, ¿cómo están amigos? Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Otra semana más aquí en su podcast de confianza. Y estoy emocionada por la historia de hoy. Y hola, ¿qué tal a todos, todas y todes los que nos escuchan nuevamente? Les traemos una de sus secciones favoritas, o tal vez no, pero de las mías sí, la verdad disfruto hacer mucho estos episodios. Porque es la única sección que tenemos. Eso exactamente. Yo disfruto hacer mucho estos episodios, no sé ustedes, pero a mí me gustan bastante. Es que cabe aclarar que Emanuel es la persona encargada dentro de este equipo de hacer el trabajo de investigación para Investigación y redacción, pero ahí en el cuarto de escritores con 20 personas más. No se crean que nada más somos nosotros tres. 4 con Fernando. Tenemos todo un equipo detrás de nosotros, apoyándonos. En las oficinas de It's a Wrap, allá en Reforma. Ahí en Polanco, cerca del Caballito. En Reforma y en Polanco, sí cierto, se inauguró una nueva. No nos damos abasto. Y bueno amigos, pues rápidamente antes de comenzar con la historia del día de hoy, algo que nos quieran compartir de su semana, que han estado viendo, qué noticia les gustaría comentar, algo. Fíjate que creo que de noticias no ha ocurrido como que gran cosa. Yo vengo de ver hoy la película de King Kong contra Godzilla. La película de moda. Exactamente, la película de moda, la película que va a salvar al cine probablemente. Y he de decir que está muy entretenida, es muy buena para ver en el cine, para palomear, para pasar un buen rato. Es todo lo que promete. No más que eso, no menos que eso, es todo lo que promete. O sea, personalmente creo que no podrías esperar más que un buen encuentro, un buen choque entre estos dos personajes, ¿no? Como que hay muchas personas que esperan que sea como algo más clavado y que la historia, que no sé qué. Pero bueno, a final de cuentas estás viendo a dos kaijus ponerse en su madre uno contra otro, como que es lo que esperarías ver, no sé.
Sí, exactamente. De Y repente hay como hasta que ahí. hoy me gustaría más desarrollo, ¿no? Del King Kong, ¿dónde vienen sus motivaciones para ponerle en su madre al Godzilla? Pues porque se ve chido en la gran pantalla y deja dinero y nos entretiene Pero a mira todos. que esa parte también la tienen cubierta, ¿eh? Entonces, ahí te podría llegar a sorprender. Y también Vaya. decir que Isa González lo hace bastante bien. Es un buen papel ahí de villana, junto con Demian Bichir. Y en general todo el elenco, pues nada mal, nada mal. Mira que Isa González fue noticia esta semana porque hubo por ahí una broma del April Fool's Day, donde empezaba a correr la noticia de que iba a interpretar a Hawkgirl. Ya sé que de repente nos clavamos mucho como en esto de las películas de superhéroes y demás, pero pues son las noticias que suelen salir más comúnmente, ¿no? Es difícil cachar noticias de películas independientes y eso. Bueno, que hay un par todavía, ¿no? También, si quieren una noticia de cine independiente o menos comercial, va Luca Guadagnino va a hacer una película con Timothée Chalamet de terror. Ah, es verdad. Pues esa es una noticia de cine no comercial. Y también otra Y noticia alterna, Armie Hammer, de quien ya hablamos en otro episodio de Los Cancelados, mejor conocido como ese actor probablemente caníbal y con muchos problemas mentales, probablemente, es ahora uno de los principales sospechosos de un crimen verdadero. Entonces, la cosa ya se está poniendo seria. eso no lo sabía. Solo sabía que Sí, oficialmente se había quedado desempleado. Lo corrieron del último proyecto que aún le quedaba. no, ahora el FBI hace no mucho dijo que es el principal sospechoso de un asesinato. Entonces, ¿Qué? pues habrá que esperar cómo se sigue desenvolviendo esta historia. Vaya, Qué vaya. miedo. Súper Sí, cancelado ahora, ¿no? sí, sí, sí. Ya no tiene ni por dónde. ¿Y tú, Fer, qué nos platicas esta semana? ¿Cómo va la vida de la vida laboral dentro del cine? La vida rockstar. Exactamente. Ay, no, necesito unas vacaciones de 10 meses. Mm, pero yo vi el otro episodio de Falcon, el de esta semana, y sigo confirmando que no sé qué hace él ahí. O sea, la serie se debería llamar Bucky y solo Bucky. Bucky y su amigo afroamericano que le da balance a lo Voy a políticamente correcto dentro abrir de la un serie. change.org. Ahora, ya en este capítulo, o sea, Bucky ya dijo como, pues si tú no quieres ser el Capitán América, pues ahora voy yo. Entonces, no lo dice tal cual textualmente, pero sí hay una parte donde Lo dice dice perfecto español, ¿no? exactamente, y cito, si tú no vas a ser el Capitán América, pues ahora voy yo. No, pero le dice que antes de que destruya el escudo, pues él se lo va a quitar, ¿no? Una cosa así. Sí, Entonces, pues la serie la verdad se está poniendo interesante. Bueno, a mí sí está gustando, la verdad. No sé qué opinan ustedes, pero como que, pues ya vamos a la mitad, porque van a ser solo 6 capítulos. También en mi caso, me está gustando, no es mi serie favorita, pero va bien. Todavía les gustó más WandaVision. Sí, al menos nos tenía como más hablando, ¿no? Del tema, por el tipo de desarrollo que tenían, como muy a cuentagotas y mucha información por ahí, y posibilidades que había, ¿no? Pero aquí como que todo es muy neta. O sea, sí hay ciertos misterios y ciertas cosas por resolver, pero tampoco da mucha cabida a empezar a especular locuras y también ya se nos quitó eso porque ya nos hicieron aprender a la mala, ¿no? Sí, siento que lo que yo rescataría mucho de esta serie es el hecho de los personajes pues relativamente nuevos que han presentado. Siento que los han desarrollado chido y que pues al menos, o sea, no sé, yo he empatizado, bueno, no he empatizado porque no es como que me identifique o algo así, pero, con Me Falcon. identifico pero, como afroamericano. no, o sea, me ha gustado mucho más los personajes, por ejemplo, de este nuevo Capitán América, John Walker, y
el regreso del Barón Zemo y todo esto. Siento que esos personajes están más chidos que en su momento lo que fue Agatha o estos personajes medio secundarios de WandaVision. Sí. Entonces, pues el Barón Zemo, pues siento que fue un muy buen villano en Civil War y ahora como que ya le dieron más ondita y todo, ya hasta lo hicieron tirarse unos pasos prohibidos ahí en el capítulo. Entonces estuvo bastante chido e interesante. Y el actor me gusta mucho cómo lo hace. Siento que Daniel está Brühl cool. es muy bueno. Está muy cool. Yo Pero rescato mucho las escenas de acción, o sea, creo eso que también. en todos los capítulos ha habido escenas de acción y todas han estado bien chidas. O sea, en este spoiler alert, que sale Sharon Carter por ahí, híjole, tiene unas muy buenas secuencias de acción, ¿no? Tipo, hasta como John Wick yo las vi. Sí, tiene... Aparte como que le perdieron un poco de miedo a esta onda de ser un poco más A la sangre. violentos. Sí. Entonces, eso está bueno porque no ha sido como de una forma como tan explícita como en su momento fue Daredevil o estas series de Netflix, que eran un poco más crudas, entre comillas. Eh, pero pues sí, las escenas de acción están chidas. Los efectos siento que para hacer una serie también entran dentro de lo rescatable. A mí lo que me da un poco de miedo es que de repente siento que hay muchísimas subtramas y unas se empiezan a perder Ok. como mucha fuerza. Por ejemplo, esto de los otros villanos que hay por ahí del grupo de los Flag Smashers está como, no Ajá. sé, a mí se me hacen un poco X. Y pues esta relación de Falcon con su hermana, pues también se me hace como que medio la tocaron en el primer capítulo y ya se olvidaron de ello y medio lo retoman solo con una llamada ahí medio chafa, que ella es la causante de que los descubran y cosas así. Pero pues de ahí en fuera no sé. Siento que entre tantas subtramas podrían perderse un poco. Como que quieren, pero pues vamos a ver qué tanto quieren abarcar y cómo lo van a cerrar, porque pues 6 capítulos Todavía le es falta la poquillo, mitad, ajá. pero Vaya, bueno, vaya. vamos con la historia del día de hoy. Emanuel, si gustas comenzar. Aquí vamos a empezar poniendo una música épica, una música con tambores y cuernos, porque la historia de esta semana, el mejor guión de esta semana, empieza allá en 1978, Ya, cuando un ya joven, llovió. cuando un joven y 17añero Peter Jackson vio por primera vez la película del Señor de los Anillos, dirigida por Ralph Bakshi. Una La, película que tiene una duración de 133 minutos y es una producción estadounidense de animación que cuenta solamente la primera mitad de la historia escrita por J.R.R. Tolkien. sí, O sea, hay mucha... una película antes. Yo no sabía eso. Hay una película Sí, animada. Lo poco o mucho que sé sobre El Señor de los Anillos y El Hobbit y todo esto, se lo debo a mi hermano, que le mandamos un saludo porque es la persona que nos que nos compuso el intro, que mezcla y edita nuestros podcasts y todo esto, que se escuchen un poco. O sea, si ustedes lo escuchan no ahí tan dos, pinches. pues cuando se lo mandamos se escucha peor. Entonces, eh, entonces, pues él es quien nos echa la mano en todo eso. Y pues él es muy, muy fan. O sea, fan. Y Es de las cosas que es este más capítulo fan. no... Qué triste que este capítulo no lo va a mezclar porque ahora no lo va a tener que escuchar, sino que si lo escucha es porque quiere. Así que ahí Exactamente. recomiéndaselo, Alex. Ah, Sí, sí, no va a poder estar ayudándonos esta semana por cuestiones laborales. Pero así que si lo escuchan un poco más feo que en otras ocasiones, pues es por Fue eso. mi culpa. ese Manuel Y, intentando hacer algo en el Paint. Exactamente. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Así que y sí, sí, yo sabía que había una versión anterior. No sé si la tiene, seguramente sí, y la verdad yo no la he visto, pero sí sé que hay una versión anterior. yo tampoco lo he visto, he escuchado que está bien adaptado.
mitad que está adaptada, la otra mitad nunca se hizo, y fue por esto que incluso dicha película despertó el interés de Peter Jackson y lo obligó a leer y a devorarse las novelas originales durante un viaje en tren que duró 20 horas. Se echó las tres novelas Hola. en un viaje al tren que duró 20 horas, que fue pues más o menos de ahí de Indios Verdes hasta Universidad, por ahí más o menos. Es echarse toda una línea, ¿no? Del metro aquí en la Ciudad de México. Es exactamente un viernes en quincena. Son viernes de quincena. Ahí te puedes aventar sin ningún problema La Comunidad del Anillo, El Retorno del Rey y Las Dos Torres. Y las películas también te las puedes echar. Las películas, y El Silmarillion y El Hobbit y todo. Jackson quedó enamorado con la historia, y desde ese momento soñaba con verla en pantalla grande. Sin embargo, la historia de Tolkien tenía fama de ser inadaptable para el cine. Los grandes escenarios, la cantidad enorme de personajes, extras, secuencias de batallas, criaturas fantásticas y demás elementos que completan este universo de fantasía, hicieron que históricamente ningún estudio quisiera hacer una adaptación live action de la misma. Es para adentrarnos un poquito como en este tema. Espero que todas las personas que nos están escuchando pues ya hayan visto de menos las del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, sé que no muchas personas vieron las películas del Hobbit y pues sí son películas que están pues no mucho muy por debajo del Señor de los Anillos, pero pues no llegan a ese nivel de epicidad, podría atreverme a decir, y como por muchos factores. Me gustaría saber cómo fue su primera experiencia viendo El Señor de los Anillos, amigos. Híjole, yo personalmente, pues, o sea, recuerdo que las vi en el cine. La verdad es que no tengo gran recuerdo de la primera vez que las vi, salvo el Retorno del Rey, que creo que tiene pues, las escenas como más memorables y más épicas. Digo, las tres las tienen, pero creo que la del Retorno del Rey, también por mi edad que yo tenía cuando salió la película, pues es la que más recuerdo. Y pues yo estaba totalmente encantado. Creo que por este tipo de películas es que a mí me empezaron a fascinar todas las películas como de batallas épicas y de grandes y grandes encuentros entre ejércitos, ¿no? Que creo que también a partir de esta película se empezaron a hacer un poquito más con más presupuestos y más producción, ¿no? Ok, ¿tú, Fer? Pues yo la verdad es que las vi hace no mucho, como 2 años, yo creo. Realmente no me habían llamado la atención y como que siento que había un team como Harry Potter y otro team que les gustaba mucho El Señor de los Anillos. Y como yo soy súper fan de Harry Potter, como se acordarán, en el tag, que si no lo han escuchado, pues vayan a escucharlo. Como que por eso nunca me llamó la atención el otro y fue como meh. Pero las vi justo con Alex hace como 2 años y me gustaron un buen. Incluso me puso unas versiones extendidas que yo no sabía que eran versiones extendidas. Cierto, lo confirmo. Pero no me aburrí ni nada, o sea... El Snyder Cut del Señor de los Anillos. Sí. Me parecieron grandes películas y me gustó mucho Orlando Bloom, tan joven, tan bebé. Así que, pues eso, como que creo que más bien nunca les había prestado atención. O sea, no podía decir que no me gustaban porque pues como que ni sabía qué onda bien, ni sabía de qué se trataban exactamente hasta ese momento y me gustaron un buen. Las del Hobbit no las he visto, pero las veré algún día. Sí, yo estuve presente en el momento en el que Fer vio El Señor de los Anillos por primera vez. Y pues sí, yo no entiendo por qué esta rivalidad como de Harry Potter y El Señor de los Anillos, porque ni siquiera siento que entren como dentro del mismo género o una cosa así. Nah, Simplemente seguramente son como... esta señora que escribió los Harry Potter seguramente se inspiró muchísimo en El Señor de los Esta Anillos. señora que está cancelada en este podcast, Ay. su obra no, ella sí. Pero
pero que sí, o sea, sí siento que se pudo haber inspirado como en ciertas cosas, pero siento que la historia va pues mucho por otro lado. Eh, yo la primera vez que vi El Señor de los Anillos, la verdad no recuerdo bien si fue esa la primera vez. Me acuerdo estar en casa de uno de mis tíos y la pusieron como en un proyector o una cosa así. Y pues la mitad como de la familia la estaba viendo de un lado de... Pues ya ves que pones como una sábana, ¿no? Como para que se proyecte la imagen. Y unos estaban viendo de un lado y otros estábamos viendo del otro lado. Entonces me Vaya, vaya. acuerdo haber visto Todo al Ambos al mismo revés. tiempo, ¿no? todo como en espejo, Invertido. ¿sabes? Como invertido. Ese es mi primer recuerdo como del Señor de los Anillos. Mis tíos paternos son muy fans como de toda esa mitología y demás, muy, muy, muy fans. Uno de mis tíos todavía conserva un vaso de esos que compras en el cine, de cuando se estrenó Las Dos Torres. Puedo confirmar que todavía hay días en los que lo ocupa para tomar su agua por las noches y todo eso. Ellos son muy fans. Entonces, pues sí, tengo como muy presentes estas historias y demás. Las películas a mí me gustan mucho. Y pues sí, esa vez que le puse a hacer las versiones extendidas, pues no le dije. Solo le dije, duran un montón. Porque en realidad, pues las versiones normales también duran un rato. Hasta venían en Y, dos VHS cuando las ajá, rentabas. venían separados. Entonces, como ¿Cómo que, crees? sí, sí, Sí. sí. Sí, porque mis papás la tenían en VHS, me acuerdo. Y creo que mi hermano, justo porque es muy fan como de todo esto, conserva esos VHS o ese VHS. Tengo muy presente como el de Las Dos Torres, no sé si tenga los demás. Pero sí o sea, son historias que a mí me gustan un montón. Creo que la trama está muy chida y todo esto. Las del Hobbit, pues yo no las disfruté tanto como las del Señor de los Anillos. Y siento que hay un montoncísimo de cosas como rescatables de esta saga que Peter Jackson sí llegó como a imponer. Pero seguramente vamos a tocar este tema un poco más adelante. Emanuel, prosigue, amigo. Así es, entonces nos quedamos en que hasta este momento en el que en 1978 que salió la versión animada, ningún estudio se había animado a producir una película con tales características tan épicas en su construcción. Por allá, incluso antes, en mediados de los 60, en algún momento, la legendaria banda de rock inglesa, The Beatles, o los Beatles, si nos escuchan los tíos de Los Alex, Beatles. mostró interés por llevar la historia a la pantalla grande. Algunas fuentes dicen que ellos mismos se propusieron para hacer los 4 hobbits de la historia, Frodo, Sam, Merry y Pippin. Otras fuentes dicen que se proponían de la siguiente manera: Paul McCartney para ser Frodo, Ringo Starr para ser Sam, George Harrison para ser Gandalf y por último, ni más ni menos que John Lennon para ser Gollum. Ay, ¿Cómo crees? Eso no qué lo sabía. Totalmente. raro. Está rarísimo eso. ¿Se imaginan? O Está sea, a mediados de rarísimo. los 60 en su pleno auge psicodélico, hubiera estado bastante extraño. Su idea era Sí, contratar a un director de renombre que pudiera hacer esto realidad. Para lograrlo, contactaron a uno de los más grandes directores de la historia, el mismísimo Stanley Kubrick. ok, ok, ¿Qué? ok. Esto sí está. Esto ya no lo sabía. Está loquísimo. Sí está. O sea, ni siquiera hay como punto de referencia o como que yo diga, ah, sí, más o menos me lo imagino. O sea, creo que puedo imaginarme a Paul McCartney. O sea, sí me los puedo imaginar a los 4 hobbits, pero como que cada quien en un papel ya en específico y a John Lennon como el Gollum. No, no Mira que sé. me acuerdo de esa icónica foto de Yoko Ono y de John Lennon encueraditos. Y Ah, sí puedo imaginarme a John Lennon Así. como Gollum, la verdad. Y me a imagino a Yoko, ¿no? Yoko Ono Mejor. como, ajá, Sí. Pero como exactamente. Sméagol. Ay, Y no. bueno, de Kubrick tampoco me imaginaría una versión, aunque digo, toda su carrera hizo adaptaciones de novelas.
No me imagino adaptando al Señor de los Anillos a Kubrick. Habría quedado una cosa bien extraña. ¿Qué es lo más cercano que podrías decir que Kubrick hizo al Señor de los Anillos? Pues tiene una O sea, no película que se hay... llama Espartaco, que igual, o sea, es pues de O sea, gladiadores, sí, ¿no? Y sí, demás. pero es como... Es una película épica. Pero... Y el Señor de los Anillos tiene como todas estas peleas y demás, pero la historia central pues va más como pues de Sí. Frodo y los hobbits y está como esta parte de los elfos y está pues, esta parte de los enanos y esta parte de no sé, como que hay muchas cosas de mitología y fantasía y demás que pues Espartaco está lejos Sí, de años tenerlo. luz. Algunas fuentes dicen que el propio J.R.R. Tolkien, que en ese momento seguía vivo, se opuso fervientemente a esta adaptación y creo que nos hizo un favor a todos de ver esta cosa extraña. Otras fuentes dicen que Kubrick rechazó la propuesta por las mismas razones por las que nadie se había atrevido a adaptar la novela. La escala del proyecto iba a ser imposible para cualquier cineasta, para que cualquier cineasta recreara de manera digna la historia, por lo que las aspiraciones de dicho proyecto estuvieron muertas mucho tiempo. Si la banda de rock más popular de ese momento y uno de los más grandes cineastas que han pisado esta humilde tierra del Señor no lo habían logrado, pues nadie iba a poder hacerlo. Jackson continuó su camino como cineasta. Era un fan asiduo de las historias fantásticas. Como según él ha comentado en varias entrevistas, la película que más lo había inspirado es King Kong, la película original de 1933, que incluso se convirtió en una de sus favoritas. Jackson debutó en 1987 con una película titulada Bad Taste, una película independiente que el cineasta filmó con sus amigos en sus tiempos libres y que con el paso de los años llegó a convertirse en una película de culto. A pesar de que la cosquilla de filmar El Señor de los Anillos nunca desapareció de la mente de Jackson, la idea de hacerlo parecía un sueño más bien imposible. Hasta que llegó nuestro querido amigo y ya eh, recurrente cliente de esta sección, Steven Spielberg, que con su Jurassic Park había cambiado nuevamente la historia del cine. Bueno, pues como ya hemos dicho en otros capítulos, pues creo que es claro que Steven Spielberg hizo como, o sea, igual, te guste o no su trabajo, creo que se ha llegado como a imponer muchas cosas o a cambiar como varias cosas como en la temática de cómo se hacen las películas y todo esto. Y me atrevería a decir que Peter Jackson fue algo que sí logró con El Señor de los Anillos. No sé si vayamos a hablar como un poco más adelante de toda esta cuestión de los efectos prácticos y de cómo realizó la película, porque realmente pues actualmente se manejan presupuestos más altos para hacer cosas más sencillas. Entonces, Exactamente. el cómo se solucionó y demás, porque aparte se ve bien, no es una película que tú la veas y digas, ah, se ve medio pinche esto. No, No, ha realmente envejecido bastante bien. es una película que ha envejecido muy bien, o sea, es un producto que todavía en la actualidad se sigue viendo mejor que muchas cosas que se hacen actualmente. Entonces, está bastante cool. Y pues, relacionado a lo que decían de King Kong, pues Peter Jackson más adelante logró hacer su propia versión de King Kong. Justamente, pero llegar a filmar King Kong fue una historia de amor y desamor con ese personaje y es algo que también se abordará más adelante. Pues Ok. quédese que usted está escuchando It's a Rap Podcast. La incorporación del CGI de manera realista que se pudo ver pues, de una manera increíble en Jurassic Park con estos dinosaurios que estaban de locura, le dio una luz de esperanza al realizador neozelandés, quien se dio cuenta que, increíblemente, nadie estaba trabajando en desarrollar el proyecto que tanto anhelaba desde los 17 años. Peter Jackson hizo una mancuerna con Fran Walsh, que de hecho hoy es su actual esposa y la conoció haciendo cine. Y Oh, qué tienen tierno. dos bellos Ah, hijos. Bueno, ya no sé, seguramente ya son Frodo. unos uno de ellos es señores. el ladrón del rayo, ¿no?
Frodo y Sam, así se llaman sus hijos. Bueno, y Peter Jackson hizo una mancuerna con Frank Walsh para desarrollar una versión live action de El Hobbit. Su agente, Ken Kamins, les informó que el productor de cine estadounidense Saul Zaentz tenía los derechos de las obras desde los años 70, por lo que Jackson y Walsh se acercaron a uno de los villanos actualmente más odiados de Hollywood, pero que en aquel entonces era jefe de uno de los estudios más importantes de los años 90. Nos referimos Señor, a Miramax y a Harvey Weinstein. también Uy, canceladísimo en este canceladito. podcast. Y en la cárcel ya, él sí ya llegó a pisar la Sí, es cárcel. cierto. Creo que tiene No me una acordaba sentencia de eso. ahí casi de por vida. O bueno, sí tiene como una cierta cantidad de años, pero pues ni de chiste la va a librar. Me perturba mucho. Pues ahí tienes a eh, la reina. Ah, bueno, sí. me perturba mucho. Esto es como algo muy personal. Que de repente confunda a Harvey Weinstein con ¿cómo se llamaba el que era director de Disney? Uno que siempre traía playeras como medio hawaianas con estampados de Toy Story o de bichos. John Lasseter. Con él. A veces lo confundo como físicamente y eso me perturba un poco. Que Pero también tiene sus denuncias John Lasseter, y por eso, según sí, sí, yo, lo sí. corrieron De de hecho, por Pixar. eso, De hecho, por eso se corrió solito de Pixar, pero sí, o sea, no ha llegado la situación a lo que es el señor Harvey Weinstein en este momento. Así es. Pero prosigamos. Weinstein decidió adentrarse en el proyecto. Propuso hacer en primera instancia El Hobbit, y si la película tenía éxito, seguirían con las demás adaptaciones. Weinstein intentó negociar los derechos de la historia, sin embargo, Saul Zaentz solo poseía los derechos de producción de la primera novela y los derechos de distribución eran propiedad de la United Artists. Era un desmadre, ¿no? Básicamente. La complejidad de las Vaya. negociaciones hizo que estas mismas se alargaran más de un año. Cuando el proyecto parecía no prosperar, Peter Jackson aceptó la oferta de Universal Pictures para dirigir el remake de otra de las películas de las que él estaba enamorado desde joven, King Kong, por allá de 1993 más o menos. Entonces ya se le estaba cumpliendo el sueño, ¿no? Varios de sus sueños. Varios de sus sueños. Harvey Weinstein tomó a mal la decisión de Jackson de dirigir King Kong, en lo que las negociaciones del Señor de los Anillos se destrababan, por lo que ya no estaba tan contento de trabajar con él. Pero Peter Jackson, para mitigar el enfado de Weinstein, propuso que Miramax y Universal compartieran los derechos de distribución de King Kong. Universal iba a tener los derechos en Norteamérica y Miramax en el resto del mundo. Todas las partes aceptaron el trato y empezaron a trabajar. Por una parte, Universal y Jackson en King Kong, y por otra parte, Weinstein seguía negociando los derechos del Señor de los Anillos con la United Artists y con Saul Zaentz. Qué relajito esto de los estudios. Siempre como limitando o poniendo trabas a la creatividad de los realizadores. Sí, pero es que Está muy de justamente... moda esto, ¿no? Bueno, como que cada vez se habla más de esto. Sí, pero justamente pues es que en Estados Unidos se tiene esta idea, no como en Europa o en México, porque en México tiene como la escuela europea de que el cine es de autor y es del director, sino que en Estados Unidos pues se tiene esta idea de que el cine es del productor, ¿no? Y quien representa más al productor que un estudio, pues nada, ¿no? Sí, incluso, o sea, para quien no sabe, y pues ya tocaremos estos temas como en un par de semanas, porque ya vienen las entregas de los Óscares. Cuando una película gana el Óscar a Mejor Película, quien sube a recibirlo pues no es de que el director o algo así, son los productores quienes reciben ese premio. Obviamente pues suele subir como todo el cast y estas cosas, pero quien da las palabras de agradecimiento y demás suelen ser los productores, los que le meten la lana al proyecto. Así es. Al final de cuentas los dueños. Así es.
La búsqueda de locaciones para filmar King Kong se atrasó y el proyecto se puso en pausa porque Universal tampoco quería coincidir y competir contra otra película de ese mismo año centrada en un gorila gigante. Una película que quizá recordarán de su infancia, titulada Mi gran amigo Joe. No, pero pues son cosas distintas, ¿no? Pero pues ya sabes cómo son. Así que... De una película que recordarán como George de la Selva. Así que pues... Fer, ¿qué opinión tienes de George de la Selva? Espera, es que quiero escuchar a Fer opinando sobre George de la Selva y Brendan Fraser en esa película. Ay, nunca me gustó. Es que se me hacía muy tonto, como que nunca he podido con esos personajes que son en extremos simples o tontos, no sé. Pero esa era la particularidad de George de la Selva, que era muy, o sea, no era una parodia de Tarzán. Pero es que nunca me ha gustado como eso, como ese tipo de personajes, la verdad, me desesperan. Pero bueno, así sigamos. como Sam. Saquen a Sam de Falcon and the Winter Soldier. Yo creí que decías Sam del Señor de los Anillos. Ay, no, él hace todo bien. Sí, él tiene un crush con Gracias Frodo. a él se logra todo. No gracias a Frodo. Así que Frodo nada más anda ahí. Por esta película de Mi gran amigo Joe, que si mal no recuerdo es de Disney, se le dio un carpetazo al proyecto y la producción fue cancelada. Y Peter Jackson se quedó sin su King Kong por un tiempo. Fíjate que, bueno, quién sabe. O sea, si sí se hubiera hecho, igual hasta le iba mejor, ¿no? Quizá, porque sí, más adelante, creo que esto ya no lo tocamos, pero sí pudo realizar su King Kong en 2005, creo. Y no le fue tan chido, la neta. En crítica no le fue chido y en público tampoco le fue tan chido. Pero es una película que con los años ha agarrado un poquito más de fuerza, siento yo. Bueno, a mí es una película que personalmente sí me gusta. A mí también me gusta. Dura muchísimo. A mí también me gusta. Dura muchísimo, la verdad. Dura como 3 horas y cachito. Sí, como es todo de lo que hace películas Peter Jackson, ¿no? Ajá, es de estas películas como Titanic, que como que no entras en conciencia de que duran muchísimo, hasta que ya te pones, que dejas de verlas como en la tele y ya la pones como en Netflix o algo y de repente dices, no manches, como que 3 horas y cacho. Ok, está bien. Jackson decidió regresar a trabajar en El Señor de los Anillos y el 22 de enero de 1997 Weinstein adquirió los derechos de la obra. Tan solo 3 meses después de esto, Peter Jackson y Frank Walsh ya habían terminado el primer tratamiento del guión, el cual abarcaría la historia de la Comunidad del Anillo, de las 2 torres y el principio del retorno del rey. Decidieron hacer solo 2 películas que abarcaran las 3 historias. Los hermanos Weinstein estaban complacidos con el guión y decidieron autorizar un presupuesto de $75 millones para hacer ambas películas. O sea, ¿75 por película o 75 para las dos películas? 75 para ambas películas. Es bien poquito dinero. Sí. Bueno, para lo que se maneja actualmente para producciones de ese calibre, es muy poco dinero. Es muy poquito dinero. Más adelante les tengo ahí unas comparaciones. Stephen Sinclair y Philippa Boyens se integraron al equipo de escritura del guión y en un plazo de solamente 14 meses completaron la adaptación de ambas películas. La preproducción hasta ese momento marchaba bien, pero a los Weinstein, y aquí empiezan los problemas, se les ocurrió enviar al productor Murray Katz a Nueva Zelanda para ver cómo iban estos chavos. Nada, iba a preguntar como, ¿ese productor qué otra cosa ha hecho? Pero no, olvídalo, mejor sigamos. Jackson estaba invirtiendo tiempo y dinero para desarrollar el software necesario para llevar de manera correcta las batallas y demás requerimientos del guión a la pantalla grande. Hasta este momento se habían gastado $15 millones del presupuesto en pura preproducción y desarrollo. Tras ese gasto inicial, y si las matemáticas no me fallan, solamente restaban $60 millones, con los cuales esperaba financiar la producción de 2 películas de épica fantástica. Que aquí hay un dato curioso,
La secuencia inicial de Matrix, de hoy las hermanas Wachowski, se gastaron $60 millones, solo en la secuencia inicial. ¿Qué? De Matrix 1, ¿no? De Matrix 1, efectivamente. Y tenían eso para casi hacer dos las dos. Para ¿no? 2 películas de un mundo completamente nuevo. Y muchos extras. Cuesta mucho como imaginarlo actualmente porque, o sea, pues ya tenemos como la referencia tal cual de las películas. O sea, no es como que ahorita lleguen y te digan, pues van a hacer algo como El Señor de los Anillos o van a hacer una nueva temporada de Game of Thrones o algo así, pues con $50 milloncitos. O sea, dices, eso es imposible. Sí. O sea, actualmente tienes la referencia tal cual de las películas. Pues sí, quién sabe qué estaba pensando en ese momento Peter Jackson, ¿no? Para poder resolver todo lo que tenía en mente, porque pues, sabemos que al final el resultado quedó increíble, ¿no? Más que bien. Sí. Mary Katz les avisó a los Weinstein que ambas películas iban a tener un costo de $150 millones. Un presupuesto que ni Miramax ni los nefastos productores tenían en el bolsillo. Otro dato curioso, hoy en día Deadpool es una película considerada de bajo presupuesto y costó alrededor de $60 millones. Y con ese dinero, pues pensaban hacer 2 películas, ¿verdad? Además de todos los efectos que tiene, ¿no? O sea, no eran 2 películas así como de chick flicks, 2 locaciones y cosas así. Y de hecho, o sea, ya viendo la comparación con Deadpool sí, o sea, la primera, ¿no? Estamos hablando de la primera. Sí, película. La primera. Sí, es una película como, o sea, si tú te puedes analizarla ya bien, es una película que tiene de que 4 locaciones, bueno, como 2 locaciones principales y como algunas pequeñas. Y pues muy poquitos personajes. Creo que hay quien lo hace muy bien es Ryan Reynolds y la manera en la que se escribe como el guión, que incluso te hacen muy evidente eso cuando rompen como la cuarta pared y todo esto. Entonces pues está chido. Lo supieron aprovechar. Pero sí, no me imagino de qué manera hacer 2 El Señor de los Anillos y mucho menos 3 con ese presupuesto. Así es. ¿Dónde me quedé? Un presupuesto que... Tendrían que haber hecho como máscaras graciosas, ¿no? Así como esas que salen ahora de Baby Yoda y así, que están horribles. Me quedé... Bueno, que también hay muchos como anécdotas detrás como del rodaje, ¿no? Del Señor de los Anillos, la manera en la que conseguían extras y cosas así. Así es. Sin tener que gastar un peso. Exactamente. Pero creo que también tengo unos datos curiosos por ahí. Ok. Entonces, eran 150 millones iban a costar ambas películas y Miramax ni los Weinstein tenían tanto dinero en el bolsillo. Así que, como ellos no iban a poder completar tanto presupuesto, decidieron que ahora, y así porque se les antojó, solo se iba a realizar una película. Y el 17 de julio de 1998, Bob Weinstein, el hermano menos cochino de los dos, presentó al equipo de trabajo un guión nuevo que condensaba ambas películas en una sola. ¿Esta película abarcaba que los 3 libros? Efectivamente, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. No hay manera. Jackson piensa lo mismo que tú, Alex. Él revisó el guión en el cual se proponían una serie de recortes que para él eran impensables. Muchos personajes iban a desaparecer y la batalla del abismo de Helm iba a ser completamente eliminada. Que es una gran secuencia. Es como de las más memorables o representativas. Es la mejor batalla que se ha filmado en la historia. Bueno, oye, ahí se da con la batalla de los bastardos, pero bueno. Okay. Jackson, por supuesto que se negó, y los Weinstein, particularmente Harvey, no estaba acostumbrado a aceptar un no por respuesta. Ok. Así que
Weinstein se enojó y amenazó con despedir a Peter Jackson. Le dijo, y cito, ¿estás dispuesto a esto o no? Porque si no, estás fuera. Tengo a Tarantino preparado para dirigirla. ¿Qué? Imagínense Ay, El Señor de los Anillos, una película de Quentin Tarantino, protagonizada por los Beatles. Ay. no, los Beatles ya estaban como Mira, uno fuera de seguramente la ya estaba ecuación, muerto, ¿no? ¿no? Y al otro ya lo Bueno, habían sí, reemplazado con un doble falso. hacia el Paul McCartney. ¡Ay, no! No sé cómo hubiera, es que estoy tratando de pensar en algo que haya hecho Cuarantino, iba a decir. Cuarentino. Tarantino. Ya estoy loco. Inventino. O sea, por ejemplo, siempre que salen estas noticias o como rumores de, no, pues tal película en realidad la iba a actuar tal persona, o tal película la iba a dirigir tal persona y cosas así, como que trato de pensar, ok, ¿qué de su filmografía se asemeja un poco como para darte una idea de qué pudo haber sido? Pero pues no se me ocurre Nada, o bueno, sea, dentro de la... seguramente era puro bluff. Bueno, sí, probablemente también. O sea, si eran Ya. compas, ¿no? Me Porque ilusioné. él había producido ahí Pulp Fiction y demás, ¿no? Pero pues seguramente era puro bluff. Tienes razón. Pero en algún Me ilusioné en vano. momento Weinstein propuso a Tarantino para dirigir El Señor de los Anillos. Así que Jackson dijo, y cito, Nel, no se sienta un culo. No le voy a recortar las mejores cosas del guión. Parece que es mi perro. Entonces Weinstein le dijo que todo el trabajo que estaba desarrollando con Beta Workshop, es decir, maquetas, vestuarios, armaduras y criaturas, eran propiedad de Miramax y que no podía usarlos. Si no era conmigo, no era con nadie. Ok, ¿cómo se llama? Esta Weta, ¿no? Weta Studios, Ajá. los que son de allá de Nueva Zelanda. Sí, ¿no? ¿Sí son de ahí? Beta Workshop sí son de Creo Nueva que Zelanda sí. y de hecho la fundó Peter Jackson también. Sí, han hecho un montón de cosas bien locas. O sea, digo, es otra de los datos que me sé gracias a mi hermano, que es como súper fan y estas cosas. Pero han hecho cosas bien locas. O sea, no sé si están como involucrados también en cosas de Game of Thrones. Seguramente. Y como cosas pues bastante importantes en cuanto a efectos y muchas cosas de efectos prácticos también, principalmente. Así es. Jackson decidió salir a pedir posada. Es decir, empezó a hacer un peregrinaje por todos los estudios intentando convencerlos de que le compraran el proyecto a los Weinstein y así poder comenzar con la filmación. Todos, todos, todos y cada uno de los ejecutivos de los grandes estudios dijeron no, muchas gracias, esa película no es para nosotros. Y decidió hacer un Kickstarter, ¿no? Ay, Un Dios. GoFundMe. Que terminó financiando él mismo. Jackson estaba a punto de darse por vencido, y literalmente la última cita que tenía era con Robert Shea, el presidente del estudio más pequeño de su lista de grandes estudios, que era New Line Cinema. Jackson le presentó fotografías del trabajo que había estado trabajando y le mostró las pruebas del software que había estado desarrollando donde se podían ver bocetos animados de las batallas épicas de la historia. Cuando la presentación terminó, Shea dijo, y cito nuevamente, no entiendo por qué quieren hacer solo 2 películas. Son 3 libros, ¿cierto? Deberían ser 3 películas. Ok, ya nos vamos Y entendiendo. eso es tener visión, chingado. Y latino. Y it's a wrap. Shea le concedió una oportunidad y decidió que New Line Cinema no iba a producir más películas. Decidió meter todos los recursos que tenía disponibles en sus manos en la trilogía y aventarse un tiro con los Weinstein, quienes quedaron solo como productores ejecutivos en los créditos. Órale.
Le jugó a todo. Todo o nada. Y mira, Se jugó y se ganó. Se triunfó. El presupuesto no solo se incrementó a los 150 millones de dólares que se habían predicho. New Line Cinema tuvo que aumentar todavía más a 300 millones de dólares. Es decir, 100 millones para cada película. Además, autorizaron a hacer algo que nadie en la historia del cine había hecho ni ha vuelto a hacer: filmar 3 películas de manera simultánea. Eso no... Eso no me acuerdo si lo sabía o no lo sabía. sí, justo. Tengo la vaga... ¿Es Eso real? es completamente real. Bueno, aquí ya tengo unos datos curiosos. Les adelanto uno. El rodaje del Señor de los Anillos, o sea, las 3 películas, se hizo en 2 años y exactamente duró 438 días de rodaje. ¡Ay, Dios! Las 3 Las películas. 3 películas. Los actores tenían un contrato específico en el que no podían hacerse ningún cambio en la cara durante el rodaje de estas películas. No, pero pues, a fin de cuentas pues está chido. Tienes como trabajo a full. Normalmente pues como actor agarras como otros proyectos o como que pimponeas entre películas y cosas así. Pero pues si ya te vas a comprometer a hacer una trilogía, pues igual y si te comprometes los 2 añitos, ¿no? A no agarrar otro proyecto. Bueno, o quién sabe. No sé, ya es como de cada quien. Yo no lo haría. Que también era un volado, ¿no? O sea, era una... Bueno, no un volado y no tanto, porque si no tengo mal entendido, la trilogía del Señor de los Anillos y en especial la obra de Tolkien es como bastante conocida en los países que hablan inglés, ¿no? Es como aquí Pedro Páramo y el Llano en Llamas a México, que nos lo dejan en la escuela, allá les dejan El Señor de los Anillos. Ok, mira, otra cosa que está como interesante es que el cast como tal no es un cast como de, bueno, al menos en ese momento, fuera de Ian McKellen. ¿Es Ian McKellen el que McKellen, hace sí, ganas? sí. Sí es. Tal vez fuera de él, no sé. Pues fuera de él no era un, bueno, también Christopher Lee. el que hace bueno, Christopher Lee, obviamente, sí es cierto. Un saludo hasta donde esté. Así es. Allá viéndonos desde muy, muy arriba. Y ¿cómo se llama este cuate? Se me olvidó su nombre. El de los elfos, el papá de... Sí. El que le hace de Red Skull en el Capitán América. Pero ¿cómo se llama el actor? Pero su nombre su nombre real. Híjole, bueno, así de conocido es. Bueno, pero según yo, eran los actores como un poco, bueno, no un poco, sino como de renombre en ese cast. O sea, Orlando Bloom. Bueno, Kate siento Blanchett, que... ¿no? También ahí haciendo uno de sus papeles más icónicos. No sé, también. Es que también había mucha gente en ese cast. Bastantes. Pero se me van viniendo como a la mente. Pero, por ejemplo, los principales, en su momento se me olvidó el nombre. Ay, no puede ser, se me están olvidando todos los nombres. Dice personaje. Elijah Wood. Elijah Wood, pues estaba súper chavito. Uh-huh. O sea, no figuraba como tal. El cuate que interpreta a Sam, del cual ese sí no me sé su nombre. Austin. Pues también como que está súper chavito. Viggo Mortensen pues ya había hecho varias cosas, pero siento que es el papel que le puso como más el reflector. Sí. Orlando Bloom siento que no figuró hasta Piratas del Caribe como tal. No sé, como que ese cast un poquito más principal. No figuró Orlando Bloom pues hasta que salió actores... en el documental de Billie Eilish, ¿no? No spoiles esa parte. Es una gran parte. ¿Qué? Son hermanos. ¿Es Phineas? Phineas Eilish. No, de hecho hace un cameo en el documental de Billie Eilish, pero es un cameo bastante divertido. Sí, está bastante divertido lo que sucede ahí. Pero sí siento que él no figuraba hasta Piratas del Caribe. Sí. Entonces, no sé, siento que
no tenían un cast como de mucho renombre, entonces pues esa era una apuesta a lo mejor en contra un poco, me atrevería a decir. Normalmente cuando vas a lanzar una película que no sabes cómo le voy a ver, pues al menos agarras acá unos actores que digan, bueno, ya con esto sé que la gente va a ir a verlos. Pues sí, de hecho, que sí, Entonces, que también influía mucho el presupuesto que tenían, ¿eh? Que pues no era tanto por película. bueno, sí, Digo que si ya lo cierto. cuentas como una sola producción, como verdaderamente fue una de las películas más caras de esa hasta el momento, que costó $300 millones, y para ponerlo en perspectiva, Titanic costó $200 millones, si mal no recuerdo. Eh, Había otra que había costado 250 millones, como más o menos de la misma época, pero no recuerdo cuál. Bueno, olvidémoslo. En la misma época, ok. Pero sí, y digo ya contando la promoción, que fueron otros $200 millones, entonces en total pues, $500 millones solo en El Señor de los Anillos. Pero eran 3 películas. Fácil. En las En tres, las ¿no? 3, ajá. Sí. Eso es como importante recalcarlo, no es como que Ajá, cada exacto. una, sino las tres se hicieron con esa lana. Pues a final de cuentas se filmaron al Así mismo tiempo, es. Y bueno, aquí van, como una ya que saga. llegamos a la etapa del rodaje, aquí van algunos datos curiosos que a la gente le gustan y a mí también. La película se filmó en más de 150 lugares de Nueva Zelanda, en locaciones reales. De hecho, también se construyeron algunas cosas a escala, conocidas como Bigatures, según muy interesante, donde conseguí ese dato. Y actualmente se puede visitar la comarca, o también Hobbiton, como le quieran decir, a través de Sí, tours hay turísticos. tours, Ajá. ¿no? Hay un montón de tours turísticos, bueno, no sé si hay un montón, nunca he ido a uno de esos. Hablo como si, pero sí sé que hay muchos tours en Nueva Zelanda que te llevan a varias de las locaciones del Hobbit y del Señor de los Efectivamente. Anillos. El actor John Rhys Davies, quien interpretó al enano Gimli, no tenía nada de enano, realmente medía 1,85 y era el actor más alto de todos sus compañeros actores. Eso sí también lo sabía. Y de hecho es una película donde se ocupa mucho mm, bueno, estos trucos de cámara como de Para forzar perspectivas. O perspectivas, sea, sí. no hay, ajá, no hay como mucho efecto ahí digital o algo como actualmente se hace. Es más una cuestión de perspectivas con la cámara y el cómo posicionas a los actores para que se vean más chaparritos que otros o más Así es. altos. Que tan cerca los pones de la cámara y como Incluso a muchas cosas veces de usaban esas. zancos y cosas por el estilo. Se usaban mucho ese tipo de efectos, que es una de las razones por las cuales hoy día se sigue viendo bastante bien la película, porque no tiene tanto de este CGI chafa que pueden ver en Hulk, la primera de Ang Lee. Oh, Fer apenas vio en la semana, creo que fue que vimos como un tráiler o como una publicidad de esa película de Hulk. ¿Te acuerdas, Flaca? Sí, ¿qué De, onda, de ese Hulk que de verdad se ve radioactivo porque es Sí, un verde chillón está feo, así está horrible. feo. Se llegaron a crear cerca de 48,000 piezas de armaduras, 10,000 flechas, 500 arcos y más de 2,000 prótesis para actores hechos a la medida. Sí, pues fue muchísimo, de Sí, todo. cañón. La batalla del abismo de Helm, solamente la batalla del abismo de Helm duró 4 meses en ser filmada completamente. De hecho, al final del rodaje de esa escena se le regalaron como souvenirs a los actores tazas, gorras, playeras que decían sobreviví a la batalla de Helm. Ah, Sí. qué chido. Está chido. Sí. Este dato, hay un dato ampliado del siguiente que les voy a dar, pero la verdad es que no lo encontré. Si alguno de ustedes no se lo sabe, estaría chido saberlo. Pero por momentos en el set hubo hasta 3,000 extras. Creo que es No, me verdadero. refería que hay un dato ampliado en donde dice que hace un conteo ya con personal de filmación, etcétera, que era pues, un número totalmente muchísimo mayor. Es que imagínate, hay que coordinar todo eso. Deja tú coordinarlos, ¿no? O sea, los tienes que vestir, los tienes que maquillar, los tienes que... O sea, porque no eran extras de que en un concierto, ¿no? En una escena de concierto. O sea, era una cosa épica. Sí.
no se podía ver ahí uno con su playera del América. No, de hecho, o sea, la manera en la que se conseguían estos extras, pues era muchas veces como incluyendo fans de la misma, o sea, como de la franquicia. O sea, meterlos. eh, Mira, me voy a aventar medio el dato, no estoy muy seguro si era de esa manera en la que sucedía, pero Esto es ponte un que, dato que tal vez pueda ser falso. o sea, no Alerta. es falso del todo, Alerta de más fake bien news. no estoy muy seguro si esta es la manera en la que sucedía, que la gente se acercaba como, o estaba como muy al pendiente fuera de donde se filmaba y todo esto, y pues querían como tratar de ver qué estaba sucediendo y cosas así, entonces llegaban al punto de mejor decirles, a ver, cáiganle, entren, los vamos a maquillar a todos de orcos, o les vamos a poner pues sí, maquillaje, vestuario y todo, y pues van a estar en la película, y pues de esa manera pues no gastaban como tal en pagarle extras, porque pues para ellos era como muy importante, o pues estaban dentro de la película a fin de cuentas, y dentro Sí, de ese eso se negocio que tanto podía les gustaba. porque allá no existía el ANDA, ¿no? Porque aquí es una bronca. Ah, Y pues es cosas que han replicado de que en Star Wars, ahora en el Mandalorian volvió a suceder y cosas así. Y otro dato que me sé del Señor de los Anillos es que muchos de estos jinetes que salen como este, del ejército de los humanos, bueno, no de los humanos, bueno, sí, de los humanos y cosas así, muchos eran mujeres, eran Sí. mujeres con barbas y cosas así. Nada más que no recuerdo exactamente por cuál era la razón. Creo que porque eran mejores jinetes. Montaban mejor pues al sí. caballo y como que lucía esa parte como mejor en cámara, y es por eso que les ponían barbas, pues obviamente para que se vean como hombres y demás, pero en su mayoría eran mujeres. Así es. De hecho, en esta escena en donde hubo hasta 3000 extras en set, varios eran soldados del ejército neozelandés porque se necesitaban justo para las escenas de batallas. En algún punto incluso estos soldados se la creyeron tanto que varios resultaron heridos de contusiones o incluso de espadazos. Ah, no manches. Así es. Digo, ningún herido Varias grave, pero pasó. piernas cortadas y brazos cortados. Un Peter par de Jackson, muertos nada más. Peter Jackson al final del rodaje de las 3 películas le regaló a Elijah Wood el anillo que utilizó en la grabación de las 3 películas en una bonita caja de madera que espero que siga guardando, ¿verdad? Porque es algo invaluable tal vez. No, pues ¿para qué lo quería? ¿Ya viste todo lo que pasó? Aparte, como que o sea, es el personaje más representativo de Elijah Wood. O sea, no ha vuelto a hacer algo que tú digas, ah, no manches. Sí, no. Como que lo encasilles en otro personaje o algo así. Él va a ser Frodo toda la vida y Sí. ahí se va a quedar. Sí, y es que la neta sí nació por ese papel, ¿no? O sea, si lees el libro, sí queda completamente como Frodo. Pero bueno, este dato ya se los di, pero se los repito, el rodaje del Señor de los Anillos duró exactamente 438 días. Una producción normal mexicana de comedia romántica dura alrededor de 50 días. Entonces ahí guarde sus proporciones. Y bueno, Uf. la trilogía acumuló más nominaciones a los Oscar que ninguna otra saga hecha en el cine. Exactamente, obtuvo 30 nominaciones. Tan solo la tercera película, El Retorno del Rey, ganó 11 Oscars de los 11 a los que fue nominado. Esta saga sobrepasa a las sagas del Padrino, que solo obtuvo 28 nominaciones, y a Star Wars, que solo obtuvo 21 nominaciones, hasta el momento en el que esta investigación de muy interesante se había hecho, pero seguramente no aumentaron más de 30. Y bueno, esta historia del Señor de los Anillos y de cómo la llevó Peter Jackson a la pantalla grande es tan épica como la misma historia y no se encuentra ni en el mejor guión. Ándale, qué manera de terminar. Ah, aplausos, producción, por favor.
También traigo un epílogo. Chalo. Años más tarde, Peter Jackson comentó, y cito nuevamente: creo que la razón por la que en 50 años El Señor de los Anillos nunca se convirtió en una película live action fue porque los productores siempre intentaron convertirle en una sola película, y eso es algo imposible. Afortunadamente en New Line me dieron mucha libertad, porque la novela es tan densa y compleja en su estructura que cualquier estudio hubiera tenido muchas dificultades al intentar ejercer algún tipo de autoridad en nuestro trabajo, porque para eso había que conocer bien el material. Y recordarán este dato de que Bob Weinstein de repente un día llegó y les dijo: órale chavos, aquí les traigo un nuevo guión. Pues Bob Weinstein nunca había leído las novelas. Chale. Eso está bien triste. Así es. Apenas, bueno, aquí va otra noticia ligada al mundo de los superhéroes, lo siento. Cuando salió todo esto de que los planes para el final de WandaVision eran otros y cosas así, la guionista, bueno, una de las guionistas dijo que pues ella que no sabía quién era Mephisto hasta que empezó a ver las teorías de los fans y todo eso. Entonces que obviamente no iba a estar dentro de la serie. Entonces pues yo digo, ok, te están pagando un montón de dinero y que no te tomes la molestia ni siquiera de revisar un poco sobre las historias que vas a adaptar o sobre lo que estás escribiendo. Chale. Eso sí se me hace como un poco una falta de respeto pues para la gente que está viendo y pues para la obra original un poco. Porque a final de cuentas pues esperas, o al menos tú como autor de la obra original esperarías que se respetara un poco lo que quisiste plasmar, ¿no? Que se adaptara de la mejor manera. Así es. Sí está bien triste eso. Sad. Pero bueno, ahora sí concluye la historia de esta semana. Súper. Pues Peter Jackson es un director que como muy reconocido. Hay muchas películas interesantes de él. O sea, pues están, obviamente, pues, sí me atrevo a decir que las más populares pues son las de El Señor de los Anillos. Sí, por mucho, y también son sus obras maestras. Creo que no haya hecho nada tan bueno como eso, pero tiene buenas cosas. Así es. Y pues vean King Kong, vean las del Hobbit. No son tan buenas como El Señor de los Anillos, pero creo que las complementan bien. Vean, no sé, Brain Dead. Vean Brain Dead, está muy cotorra esa película. En español de Si les España, gusta, ¿te acuerdas cómo se llama? no me acuerdo si es abuela o mamá. Me comí, ¿qué? Mi mamá se comió a mi perro o a mi gato, no me acuerdo cómo se llama. Tu madre se ha comido a mi perro. Así se llama. Es muy buena esa traducción. Pero sí, si les gustan como las películas de zombies y el gore acá más como no tan violento, más bien como asqueroso, como mucha baba y sesos y cosas así, es una película que muy probablemente les va a gustar. Sí. También está por ahí Tintín. Él no la dirige Steven Spielberg, pero la coescribe y la coproduce junto a Steven Spielberg. Creo que una película de estas dos cabezas pues, es buena. O sea, solo desde su concepción ya es buena. Yo no he visto Tintín. Está chida. Y ya viene la segunda parte, aparentemente. Okay. Me acuerdo que hace algo en Hot Fuzz de Edgar Wright, pero no me acuerdo exactamente. Seguramente como que produce o una cosa así. No me crean mucho. Déjenme. ¿Y qué opiniones finales te merece esta historia, Fer? Pues no sé, creo que es como filosofía de esa de que las cosas pasan en el tiempo que deben de pasar, ¿no? O sea, como que tuvo un par ahí de obstáculos en general, pero se logró y de una manera como diferente a lo planteado originalmente, pero que creo que ayudó mucho mejor, porque tal vez si de por sí hacer adaptaciones es una cosa complicada por esta parte de que pues obviamente nunca puedes incluir todo exactamente, ¿no? O sea,
justo por eso es una adaptación y eso es como la cuestión, ¿no? Ahora imagínate hacerlo en solo 2 películas, ¿no? Y con el presupuesto que se tenía, además. Creo que también es esta parte de que no siempre lo más grande es la mejor opción, ¿no? O sea, porque lo batearon de estas estudios monstruo y De los terminó con uno, majors. pues no tan grande, o sea, y resultó bien, o sea, siento que va mucho por ahí, ¿no? Como de que, pues no hay un molde como para hacer las cosas. Sí, creo que es de estas historias que te hacen pues, soñar, ¿no? Suena muy romántico, pero de estas historias que te dicen, no manches, pues sí se puede. Como hacia el final las cosas caen por su propio peso, ¿no? Igual que Dave Filoni, que también era un nacido fan de Star Wars y la vida lo llevó a dedicarse al cine y ahora lo ha llevado a estar detrás del Mandalorian y demás, y de Clone Wars y demás productos de Star Wars. Al final Peter Jackson, que soñaba con dirigir El Señor de los Anillos y King Kong, pudo hacer ambas con muy buenos resultados, ganando Óscares junto con su esposa, ganando Óscares para él y demás. Creo que son de esas historias que te hacen pensar que sí se puede lograr tus metas, aunque parezcan disparatadas, ¿no? Creo que la semana pasada hablábamos de esto que sucedió como con el Snyder Cut y demás, en donde se nota mucho cuando le metes no solo mucho trabajo y empeño, sino como amor a las cosas. Creo que es muy claro cuando las cosas se hacen como por hacerlas y cuando las haces con amor porque de verdad te gusta. Normalmente cuando las cosas las hacen así, pues suelen salir muy bien. Hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, lo que mencionas con Dave Filoni en Star Wars, pues Peter Jackson y sus cosas, Zack Snyder, lo que hizo con la Liga de la Justicia. Hay como cuando las cosas están como hechas de fans para fans y que son personas que conocen muy bien como todo este universo y la mitología y demás, siento que es cuando mejor funcionan. Siento que es una de las razones por las que funcionan las películas supervisadas de Star Wars por George Lucas. A final de cuentas, aunque él no sea un gran director o lo que sea, pues es una persona que conoce, que creó ese universo y lo conoce perfectamente. Entonces sabe qué es lo que funciona y qué es lo que sí va y qué es lo que no va. Entonces, pues échenle mucho amor a las cosas, amigos. A veces son más las ganas que el talento y otras cosas y así. Y pues bueno, amigos, estamos cerrando este capítulo. No sé si tenemos comentarios Sí, efectivamente de capítulos tenemos anteriores. 2 comentarios, ahora ya son 2 comentarios. Eh, El capítulo anterior, en donde justamente hablamos del Zack Snyder y de la ley de cinematografía, que si no lo han escuchado, pues vayan a escucharlo. Y el primer comentario es de Ricardo Tapia. Ricardo Tapia nos escribe: pero exhibido quedó Alex diciendo que Iñárritu dirigió Roma, que Fer defendiendo el Una nombre de Bruce disculpa. Wayne. Yo creo que los dos por igual. exacto. Una disculpa, No. amigos. Una Una disculpa, disculpa, creí que se se me iba a cruzaron editar. los No, cables. yo mantengo mi postura. O sea, eso de Bruno Díaz está terrible. Mira, curioso que nos lo comente Robin, ¿no? Ricardo Tapia, Sí. que es la traducción al español de Dick Grayson. Pésimo. El siguiente comentario dice: creo que es más importante llegar a tantas personas como sea posible, en lugar de llegar a la pantalla más grande. Si la película es buena, hasta en el celular me la voy a aventar, la neta. Así vi Infinity War y mejor que el Snyder Cut. Y un emoji de durmiéndose. Ándale. Ándale. Fuertes declaraciones. Polémico. ¿De quién es ese comentario? Anónimo, Anónimo, seguramente. es anónimo. Maldita sea. Un saludo hasta Veracruz. Y bueno, amigos, este capítulo duró un poquitito más que los otros. Entonces, pues aquí nos despedimos. Fer, ¿dónde pueden escucharnos? Pues nos pueden escuchar en su plataforma favorita dicha por las estadísticas,
Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Castbox, en Anchor. Nos pueden escuchar también en Deezer y en Prime, ¿qué? Prime Amazon Video. Music. Eso. Y bueno, amigos, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya le estamos subiendo como otros posts en Instagram, encuestas, participen en ellas, queremos saber su opinión. Y pues si no hay más que decir esta semana, Entonces, it's a wrap. nos vemos la próxima semana. Chau, chau.